Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenos días. Dios los bendiga. Aquí seguimos nuevamente con la segunda parte como eh, ayer realmente no pudimos porque este tema de los pastores es bien extenso. Pues estamos hablando, el tema comenzó en los 5 ministerios. Hablamos y ahorita vamos por el, por el ministerio de los pastores. Hablamos primero de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores. Entonces, según la Biblia y el orden que habla en Efesios, ¿no? Sí, Efesios 11:4, continuamos con el tema de los pastores. Ayer tocamos un tema del buen pastor. ¿Cómo se identifica el buen pastor? Y sabemos que el pastor de todos nosotros, el que tiene todos los dones, todos los ministerios y mucho más, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Pero como ahora hay situaciones que estamos en los últimos tiempos y la situación es esa de que es bien difícil encontrar un buen pastor, es bien difícil encontrar un buen apóstol, es bien difícil encontrar un buen maestro, es bien difícil encontrar alguien que cumpla los ministerios como Dios lo ordenó, como Dios lo estableció a cada uno de nosotros. Porque se escucha feo, se escucha como amarillista en la espiritualidad. Ahora hay un montón de ovejas, personas descarriadas, por lo mismo, por la mala administración, la mala situación de las iglesias, que los ministros, las personas que representan a Dios, no están haciendo su buena labor como es. Entonces nadie los va a seguir. Nadie va a seguir a alguien que está haciendo una mala labor. Quizás piensa engañar a los hermanos, piensa engañar a las ovejas, piensa engañar a la población, piensa engañar a Dios, pero no. Entonces al final Dios les quita el ministerio y al final quien lleva el golpe más duro es Dios, va por su amor, por su misericordia. Pero hay un montón, bastantes ovejas que andan resentidas en las calles, andan sin falta de perdón, andan descarriadas 100% y mueren y se van para el infierno. ¿Y quién gana? El enemigo gana más por estas situaciones que da, por estos falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos, por decir así, falsos profetas. Entonces ahorita estamos tocando el pastorado. No estoy diciendo que no hay, sí hay profetas verdaderos, hay pastores verdaderos, hay maestros verdaderos, sí existen, hay. Pero se ha torcido mucho la situación de la espiritualidad. Entonces esto es Elohim. Esto es Elohim y gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Agradezco a cada uno de los hermanos que están atentos. Agradezco a cada pastor o cada líder que mire esta transmisión o mire la repetición. Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios
los rodea y los cubre a cada uno de nosotros. Y doy gracias y saludes a cada uno de las personas que está luchando en Cristo, que no es perfecto, no son perfectos, pero vamos en el camino del Señor. Para ir entrando al tema, los quedamos de que el pastor denomina un liderazgo. El pastor también es un líder. Entonces estábamos desglosando qué es ser un líder y qué es no ser un líder. Que de ahí depende el liderazgo, depende su pastorado. Estamos hablando que primero para llegar al pastor, primero tiene que ser líder. Líder, pero no un líder cualquiera, sino que tiene que llevar un liderazgo, tiene que tener una corona de liderazgo, por decir así, no cualquier líder, para llegar a ser pastor. Si no puede llevar ni un liderazgo, peor que lleve un pastorado. Que leímos la vez pasada que era pastor, pues. Pastor es cuidador de ovejas, el que le da amor a las ovejas, el que atiende el rebaño. Y vamos a hablar otra vez en esta segunda parte vamos a hablar las situaciones por qué el pastor anda el callado, por esto y esto, qué es lo que pasa. Vamos a ir desarrollando más este tema porque este tema del pastorado es bien un poco extenso. Todos los temas son extensos, pero este es más extenso. Porque ahora el pastor se ha determinado la máxima autoridad en una iglesia. No es la máxima autoridad en una iglesia. Son los 5 ministerios que son la máxima autoridad en la iglesia. Y si una iglesia solo es de un pastor, hay que tener cuidado. El pastor tiene que tener los 5 ministerios en su casa, porque si no hay un desorden espiritual. Hay que tener cuidado, de eso vamos a hablar también. Entonces, disculpe hermana Mari, le voy a dar a la hermana Mari que se presente. Ella trae un versículo, nuevamente se quedó hoy con nosotros porque tuvimos algo bien hermoso en la iglesia. Ahorita acabamos de llegar a la carrera, corriendo, porque sabíamos que a las 8:30 teníamos que estar. En la iglesia tuvimos un momento bien especial, todos los momentos son especiales, pero esta vez estuvo bonito porque estamos obedeciendo uno de los por decir así, estatutos que nuestro Señor Jesucristo dejó en la Santa Cena, pues. Estamos ahí, estuvo bien bonito, pues, gracias al hermano que predicó. Es pastor también, el hermano pastor ya tiene su llamado, ya va adentrando a su llamado. Al hermano pastor Lester, gracias por él, gracias a los pastores, gracias por cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron ahí, que me conocen. Y vamos a dar a la hermana Mari, que una introducción, que se presente y que trae el versículo bíblico y una idea de lo que estamos hablando. Hermana Mari. Entonces, damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Dios es bueno. Parece que están avisando que se quita. Parece que hay un problemita en el internet. Pero sigamos adelante, sigamos adelante en el Señor. Sí. Dios es bueno. Ahorita lo están avisando que hay un problema en el internet. Vamos a ver hermano. Tengo que pagar el wifi. Yo lo apago en wifi, ya estuve hermano. Sí, va a ser. Parece que el internet está un poco bajo. Bueno, entonces gloria a Dios, pues, que Dios dé todo. La última. Esa, solo quítale. Sí, Ya estuvo, ya. Entonces damos gracias al Señor por este momento tan especial. Ahorita pues lo estaban avisando. Ayer tuvimos un problema con el internet también. No sé qué pasa con el internet. Bueno, hermana Mari, continuamos. Dígase, presente hermana Mari, diga lo que sobre el versículo que Dios le ha revelado por medio del Espíritu Santo. Y esperamos su sabiduría, pues su conocimiento, que sabemos que tiene un buen recorrido en el Señor. Un bastante recorrido esta sierva de Dios, pues. Entonces, hermana Mari, la dejamos que desarrolle en el tema. No, aquí en está apagado el otro micrófono. Tenemos apagado porque está malo. Muy buenas noches. Yo creo que ahí está bien, hermano. Ahí se mira que está. Si quiere, se puede sentar bien en el mueble. Sí. Yo creo que cuando llega a la mitad ahí. Ajá. Muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos y fieles oyentes, ¿verdad? En esta noche quiero saludarles a todos los que nos escuchan a través de esta radioemisora de Shekinah Elohim
Entonces a través de este canal hay una palabra de bendición para usted hoy en esta noche, ¿verdad? Y espero que sea de gran bendición y pueda edificar sus corazones y que pueda esta palabra caer como un aceite fresco a sus vidas y que puedan tomar reflexión, hermanos. Quiero darle, ¿verdad?, primeramente también la bienvenida a mi hermano Elvin, que está aquí, pues que trae una palabra muy sazonada, un tópico, ¿verdad?, de referido a la palabra que nos habla, ¿verdad?, referido a los pastores. Y bajo el tema los pastores, ¿verdad, hermano? Es el mismo. Amén. Es Amén. lo que vamos a continuar con segunda parte, porque ayer no lo logramos terminar. Pero hermanos, quiero decirle, ¿verdad?, que pongan la mayor atención. Si usted está ocupadito por ahí, pues si puede estar conectado por su celular, ¿verdad?, a través de vía Facebook, YouTube, pues ahí usted puede recibir esta gloriosa palabra que viene, ¿verdad?, de parte del hermano Elvin, o sea, a través de mí, pues lo que hagamos es para la gloria y honra del Señor. Y yo bendigo a los hermanos de Elohim, de Chequiná, en esta noche, ¿verdad?, que se conecten. Yo los invito a todos aquellos que están en Facebook, a través de Facebook puedan escuchar esta radioemisora, ¿verdad?, que será una gran bendición para ustedes. Y ahorita voy a compartir un versículo con ustedes. Espero que ustedes le pongan mucha atención y que abran su corazón y su mente y lo dispongan hoy, ¿verdad? Quiero leer en el libro de Jeremías. Quiero leer en el libro de Jeremías, que algo Dios me inquietaba, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad?, el llamamiento de Jeremías. Y Jeremías, ¿verdad?, estaba como que sí o que no, o como que Jeremías también era un pastor, ¿verdad?, que el Señor lo estaba llamando a atender una grey, pero igual Jeremías estaba diciendo que él era mudo y que era sordo. Y que era mudo y que era sordo. Dice llamamiento y misión de Jeremías. Jeremías pues tenía una misión, la cual Dios le había dado, pero no tenía la visión. O sea, Jeremías estaba más enfocado, creo, en lo material, pero no sabía que él no quería una responsabilidad que Dios le iba a dar, que era un pueblo que le iba a dar, ¿verdad? Quiero que leamos en el capítulo 1, versículo 4. Vino pues, dice, palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, oh Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Imagínense lo que estaba diciendo Jeremías. Se estaba oponiendo, ¿verdad? No quería una responsabilidad de una obra. Y eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad, amados pastores, ¿verdad? Les tenemos un gran ejemplo aquí, que también estos siervos, ¿verdad?, a veces querían tirar la toalla, no querían, ponían cualquier pero. Ahí tenemos a Moisés también, que Moisés decía de que él era tartamudo. No querían amor al pueblo, no tenían el amor en ese momento. Pero después vino y despabiló a Jeremías. Y el Espíritu Santo tuvo que inquietar a Jeremías para que agarrara a gobernar esta grey, ¿verdad?, que era el rebaño. Sigue diciendo más adelante. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Él era un niño, ¿verdad? Venía comenzando en el ministerio. Él era un niño. Muchas veces cuando venimos iniciando el ministerio, somos niños. O sea, bueno, nosotros algunas veces, ¿verdad?, dudamos de nuestra fe. Pensamos de, ¿voy a poder o no voy a poder? Y está la duda ahí en nuestro corazón. Pero ya Dios nos llama a ejecutar un ministerio. No tuvo que ponerse las pilas Jeremías, porque si no, pobre con el padre, ¿verdad?, que lo inquietaba. Dice el otro. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás, y tú dirás todo lo que te mande. Es que era una orden que le estaba dando a Jeremías, a este siervo. Inmediatamente ustedes pueden fijarse, ¿verdad?, que él quiere tomar como irse, ¿verdad?, como no tomar una responsabilidad. Y eso es lo que pasa hoy en día, que con los siervos, no, yo me voy, yo mejor no sé si esta iglesia Dios me la ha dado, este pueblo, no sé. Entonces Jeremías estaba poniendo de pero, que él era un niño, ponía muchas cosas, pero de repente él no tenía la visión. Allá Dios le habla y le dice, ¿qué viste, Jeremías? Le dice, veo, le dice, una vara de almendros, lo que le dice que mira. Ahí estaba la visión ya de Jeremías. Dice acá,
No temas delante de ellos, dice, porque contigo yo soy para librarte, dice Jehová. Y extenderé Jehová su mano y todo y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, Jeremías, imagínese que estaba dudando de que si Dios estaba con él, o que si le daba, o si que si iba a gobernar el pueblo, o si que iba a estar de cabeza, o qué. Él estaba con duda. Pero ahí el Señor le dice, no te preocupes que yo pondré. Mire, ahorita el hermano, pues yo lo felicito, ha puesto palabras en su boca, la autoridad, ¿verdad? Y Jeremías ya estaba ungido, Dios ya lo había preparado para que alimentara al pueblo. Pero Jeremías estaba como entre sí o entre no, como que la vendo y la compro, y así estamos a veces, ¿verdad? Tenemos un gran ejemplo aquí en la palabra de Dios, este siervo, ¿verdad?, llamado Jeremías, que estaba como un niño. Ahí muchas veces nosotros somos niños espirituales, ya tenemos que botar eso de la niñería, ya no, ay, no soy un niño que no puedo hablar. Dios va a usar nuestras bocas si nosotros tenemos fe y tenemos la autoridad. Aquí pues, ¿verdad? Esta corta palabra continúa con el hermano Elvin. Aquí, ¿verdad? Pues voy a estar apoyándole con los versículos. Y le dejo con mi hermano Elvin Escoto, que sigue con el tema, ¿verdad? Bajo el tema los pastores, que es un tópico que estaba dando yo referido a eso, ¿verdad? De lo que mi hermano ahorita va a traer, y lo dejo con mi hermano Elvin. Pues una palabra en Jeremías 1 estaba, ¿cierto? Sí, hasta Jeremías 1. Hasta como el 11, yo creo, Sí, hasta el 9. Sí, hasta el 9 como aquí. Como el 10. Sí, el 10, hasta ahí al 10. Pues una palabra verdadera que Jeremías, pues en su momento él no quería la responsabilidad, pues. Así es. Él estaba ahí anuente, pero cuando Dios llama, cuando Dios hace el llamado, tenemos que obedecer a su llamado. Así porque igual, por decir así, yo siempre he dicho, el propósito de Dios nunca se va a detener. Amén, así nunca es. se va a detener por una persona que no quiera ir a la iglesia, nunca se va a detener. Si la persona no lo quiere usar, va a usar a otro. Así como el rey David, así como sus antepasados pecaron y Dios, porque Dios lo que no le gusta es el pecado. Así es. Entonces, confirmando el versículo, yo creo que lo dije equivocadamente, donde hablamos de Efesios 4:11 está. Y él mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Este es el versículo, yo lo dije mal quizás, pero este es el versículo que me equivoqué en la lectura. Está en Efesios 4:11. Efesios 4:11 está el versículo. Entonces, si sigamos con la segunda parte del pastor. ¿Cómo se debe tener? ¿Cuáles son los puntos y características que debe tener un buen pastor? El que quiere ver la primera parte está en YouTube. Está en la página de YouTube que se llama Elohim se llama la página en YouTube. Si quieren ver la primera parte, está la segunda parte. Entonces ahora vamos a referirlos a los pastores falsos. A los pastores falsos. Amén. Dice, pero antes lo vamos a referir sobre el liderazgo. Los quedamos en el liderazgo, yo creo, en compartir el éxito. Comparte el éxito. El que es líder comparte el éxito. ¿Cómo así que comparte el éxito? Si se va a una campaña evangelística y gracias a Dios se conquistaron 10, 20, 30 almas, él comparte el éxito diciendo gracias líderes, gracias hermanos, gracias colaboradores, gracias incluso al que va a botar la basura, gracias siervo. Pero no, el que no es pastor suprime su éxito. ¿Cómo así? ¿Qué dice? ¿Qué dice el que no es líder? Perdón, el que no es líder. Igual el que como al pastor. Recuerde que antes del pastor tenemos que tener un liderazgo. Tenemos que ser líderes. Entonces, ¿qué dice el que no tiene el liderazgo, no tiene el llamado? Gracias a mí, si no hubiera dado esa gran palabra que Dios me reveló. Gracias a mí que yo no hubiera venido. No, recuerde que el equipo es de todos. Dios constituyó a todos un solo equipo. A los 12 los constituyó un solo equipo. No vale más el apóstol, no vale más el profeta, no vale más el evangelista, no vale más el pastor. No, valen más los 5. Los 5 forman un solo equipo. El otro, tener un equipo de trabajo. El que es líder siempre depende de su equipo de trabajo. ¿Cómo así? Él dice, solo hoy me voy a evangelizar porque la persona que llevo no puede hablar, la persona que llevo no puede decir, la persona que llevo anda muy fea, no. El pastor y el que es líder siempre cuenta con su equipo de trabajo.
porque el equipo de trabajo es el que le ayuda a crecer, el que le ayuda a permanecer Sí, en oraciones, en cualquier situación. El otro se preocupa por las personas. El que es buen líder se preocupa por las personas. Se preocupa por las personas. El mal líder no se preocupa por las personas, se preocupa por las cosas de sí mismo. Ese es el mal líder. Y de ahí va el mal pastor. Va creciendo y sin como liderazgo cumplía cosas negativas, como pastor va a cumplir más negativo. Como le conté, en la transmisión pasada me referí que yo he escuchado pastores que dicen, yo soy el que mando aquí y va a hacer lo que yo diga. Le cuento que legalmente, ministerialmente, en la iglesia deberían de estar los 5 ministerios ya plasmados como columnas. Como columnas. Si no, entonces Dios lo hubiera dicho, a unos constituir pastores y ahí estuvo. No. Leamos bien el versículo donde dice, constituyó los 5. Y los 5 están unidos, los 5 hacen una mano. Hacen el poder de Dios conforme al Espíritu Santo. Pero no solo el pastor está en la iglesia. Es una iglesia de solo pastor. ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están los evangelistas? No hay evangelistas. Hay iglesias que solo tienen líderes. El pastor y un montón de líderes. Que cuando viene el enemigo por eso lo hace lo que quiere, porque ellos todavía no se les han delegado autoridad. Todavía no se les ha delegado autoridad. Entonces el enemigo dentro dice, y vos que sos líder, va, quítate aquí. Paso. Entonces eso es, hay que tener cuidado en las iglesias que solo es el pastor. Y las otras 4 bases no son necesarias entonces. Según la Biblia no son necesarias entonces. Hay un montón de iglesias que solo está el pastor. ¿Y dónde están los evangelistas? ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están los apóstoles? Leímos y nos dimos cuenta qué significa cada uno de ellos. El pastor sí es directamente casi para las ovejas, para darle amor, cariño, cuidarlas, como dice la Biblia. Para ese es el pastor, para darles alimento edificante. Para eso sí, concentrándonos en el pastorado. Pero sigamos. Delega. El líder delega. Si una persona está llamada para ser pastor y como líder no delegaba a nadie porque tenía un ego en su corazón, tenía un ego en su mente, tenía un ego en su carne, vivía bajo la carne y decía yo soy, nadie lo puede hacer, solo yo lo hago, solo yo. Incluso Satanás, que Dios lo reprenda, él es un líder, él delega a todos los demonios. Imagina que hay personas, pastores y líderes que no delegan a nadie porque él desconfía de todo el mundo. El pastor desconfía de todo el mundo. No le delego aquí, no lo dejo predicar, no lo dejo aquí, no lo dejo allá. Y una vez un pastor me dijo que él no dejaba predicar a nadie en su púlpito porque el púlpito era de él y él era celoso con su púlpito. Se imagina que Dios dijera lo mismo. Nadie va a subir a mi púlpito porque yo soy celoso. Díganme, pastores y líderes, díganme, profetas, evangelistas, ¿quién es merecedor de estar en el púlpito de Dios? ¿Quién es merecedor? Nadie. Y un pastor me dijo que él era súper celoso con el púlpito, pero no dejaba predicar a nadie. Era súper celoso. No estoy diciendo también que no tiene que cuidar el púlpito porque no va a subir a brujos, hechiceros, adúlteros, fornicarios al púlpito. Es otra cosa, ¿va? No malentendamos la cosa. Pero hay pastores que son egocentristas. Dice, delega, el líder delega. El pastor tiene que delegar también. Porque solo existe un pastor. El pastor es el dueño de todo. Y el pastor no es el dueño de todo. Le cuento que primero está ¿cuál? ¿Cuál dijimos que está primero? El apóstol. De ahí está el profeta. ¿Por qué está el apóstol primero? Leímos por qué está el apóstol primero, ¿va? Busquemos en YouTube y miremos la otra enseñanza por qué está el apóstol primero. De ahí busquemos en YouTube por qué está el profeta en segundo lugar. De ahí busquemos en YouTube, ahí tengo en YouTube en Elohim, en el canal de Elohim, que ya toqué esas enseñanzas. Ahora, ¿por qué está el evangelista en tercer lugar? Analicemos. ¿Por qué está el pastor en cuarto lugar y por qué está el maestro? Pero no, en las iglesias ahora primero solo está el pastor y él manda todo. Y no existen más, solo el pastor y un montón de líderes.
sin discriminar a los líderes, porque los líderes son la base, los líderes son como los bloques de la columna. Los líderes son como los bloques de la columna de una casa. Y las columnas son los 5 ministerios. Si no hubieran líderes, no hubieran casa. Solo estuvieran las columnas ahí botadas, ya deshechas. Hay que tener cuidado con el liderazgo. No estoy menospreciando el liderazgo. Pero sí, lo que le digo es, bíblicamente tiene que estar en un templo de Dios, en una iglesia, como debe ser, tiene que estar los 5 ministerios ahí. Aunque diga el pastor, es que yo no tengo profeta. Mentira. Si es de Dios esa iglesia, Dios va a llevar un profeta. Dios va a llevar un evangelista. Dios va a llevar un apóstol ahí en la iglesia. Si es de Dios. Si no solo es Él, pues como Él rige todo y nadie le puede decir nada a Él, entonces ahí son malos pastores y son malos líderes. Vamos a leer a la sierva que tiene algo de expresar sobre el tema que estamos tocando. La segunda parte del pastorado. Y antes de llegar a ser pastor hay que llegar a tener un buen liderazgo. Sierva, un versículo que usted, o haga una referencia de lo que hablé ahorita del liderazgo. Vamos a hablar O si no, yo tengo un versículo, sierva, que a ver si me lo puede leer en segunda de Pedro 2. ¿De Pedro? Sí, segunda de Pedro 2, 1 y 3. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. Aquí está, 1, 2. Sí, segunda de Pedro 2, versículo, capítulo 2, versículo 1. Bueno, Capítulo 2, versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee honrando a Dios Padre, a Dios Hijo, Espíritu Santo. El tema dice, los falsos profetas, falsos profetas, falsos maestros, dice. Pero hubo también, dice, falsos profetas, uno del pueblo, como había entre vosotros falsos maestros que introducirán descubiertamente, dice, de herejías constructoras y negarán al Señor, dice, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción y repentina. Amén. Nos damos cuenta que la Biblia habla de falsos, ¿va? Falsos profetas. ¿Y falsos qué más? Maestros. Imagine, de eso nos referimos nosotros. Que sí existen falsedad. Sí hay falsos maestros. ¿Y falsos qué? Profetas. Por eso Dios dejó en segundo lugar el profeta. El apóstol en primer lugar. Porque es el enviado de Dios. El profeta es el que escucha la voz de Dios y lo dice a los demás. Y después está el evangelista, que el evangelista es el que se encarga de evangelizar después de que llega el apóstol, después que llega el profeta, y así sucesivamente. Y la Biblia nos declara de que sí hay falsos. Hay falsos maestros. Así es. Hay falsos, ¿qué más dijimos? Falsos maestros. Falsos maestros y falsos ¿qué? Profetas. Sí hay. ¿Por qué me fui en esto? Porque hay un montón de falsos profetas y falsos maestros que ungen a pastores, que ungen a personas que no deberían de ser pastores. Le cuento que ahora hasta pastores homosexuales hay. ¿Usted cree que sería bueno que un pastor homosexual estuviera al frente de una iglesia? Estuviera administrando espíritu de homosexualismo. No, dígame, ¿usted cree? ¿Usted cree que eso es correcto? No es correcto. No es correcto. Así como hay falsos pastores homosexuales, hay un montón de situaciones de pastores que son lasciviosos, que son engañadores. Así como leímos en los versículos anteriores, que podemos continuar. Yo también tengo un versículo donde dice... Podemos continuar. Primera Timoteo. Primera Timoteo 4:1. Aquí ve, donde habla de la apostasía. Dice, predicación de la apostasía. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, dice, y escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. ¿A dónde está? En Primera Timoteo. Primera Timoteo 1:3. Sí. 3. Sí, 1:3 está. 3:14. Sí, 3:14. Primera Timoteo 3:14.
Así está la situación, siervo. Primera Así está la Timoteo situación. 4:1 es. Líderes, pastores. Primera Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Entonces, si podemos leer el versículo que leímos la vez pasada, que le estaba en Juan 10, 11, 16. Amén. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Su vida da por las ovejas. Y nos dimos cuenta que aproximadamente en la Biblia se encuentran 28 versículos que habla de los pastores. Habla de la situación, cómo se debe llevar un pastor, qué situaciones debe de tener. Entonces nos damos cuenta aquí que, aquí tengo una lectura bíblica que dice, el ministerio de un pastor es un ministerio personal. Jesús llamó a sus propias ovejas por sus nombres en Juan 10:3. ¿Cómo así? Jesús da un ejemplo, una referencia a cómo debe ser un pastor, porque es el mayor pastor de todos, Él es. Él llamó sus ovejas por su nombre. ¿Qué pasa en el pastorado que está dando ahora también? Que las ovejas no las llaman por su nombre. Si a una oveja le conviene, le cae bien, no la llama por su nombre. La llama por otro nombre, otra situación que no es el nombre de la oveja. Quizás la oveja anda en pecado, pero como el pastor se lleva bien con él, como el pastor mira que si le dice algo, se puede salir de la alabanza. Si le dice algo, ya no puede diezmar. Si le dice algo, ya no puede ofrendar. Entonces, ¿a dónde está la veracidad de la espiritualidad, de lo que pide Dios, de la santidad? Por eso dice Dios, Jesucristo dice, llama a sus propias ovejas por su nombre. Las llama por su nombre. ¿Cómo le va a decir a la oveja si es borracha? No estoy diciendo también que con estos pastores vamos a llamar. Estamos hablando cuando la oveja ya está en el ministerio, cuando tiene un grupo ministerial, cuando ya tiene un liderazgo. Cuando son ovejas recién llegadas a redil, esto es un proceso. Entendemos eso, no vayamos a confundir. Cuando la oveja está en un proceso, sabemos que está en un proceso. Pero cuando ya la oveja ya tiene un liderazgo, cuando ya la oveja tiene un cargo en la iglesia, ya es una base en la iglesia, ya es un bloque en la iglesia, ya es un ladrillo en la iglesia. Y hay pastores que le dicen, no le digo nada al que está el de alabanza, porque ¿a quién voy a poner? No le digo nada al que danza, porque ¿a quién voy a poner? No le digo nada al que toca la batería, ¿a quién voy a poner? No le digo nada al que transmite, ¿a quién voy a poner? No llama a la oveja por su nombre. Esconden el nombre para gloriarse a sí mismo y a Jesucristo y la santidad. Dice aquí, tengo aquí otra situación, dice. Un pastor en cada iglesia no es suficiente. Un pastor en cada iglesia no es suficiente. Oiga bien, un pastor en cada iglesia no es suficiente. Algunas personas tendrán un ministerio fuerte de pastor y cuidará muchas ovejas. Eso es lo que ocupamos. Un pastor no es suficiente. Hay pastores que tienen 200 ovejas ya. Y solo él es el único. Porque él tiene un ego. Es un líder que no delega. Tiene un ego de que solo yo. El pastor orquesta que solo él. Y al final de tanto peca. No delega. No le dicen. ¿Por qué? Porque hay otra situación de temor, otra situación de miedo que todavía el Espíritu de Dios no lo tiene en él. ¿Usted se acuerda cuando Moisés no podía llevar todo el pueblo? Y fue donde Jetro. Y le pidió consejo Jetro. Y recuerde que Jetro estaba fuera de ahí, pues. Era un sacerdote, estaba fuera de ahí. Y le pidió consejo. Y vino Jetro y le dio, y le empezó a dar consejos. Y empezó Moisés. Él es un ejemplo de un buen pastor. Pero hay personas que son pastores egocentristas. Entonces, oiga bien, sigamos leyendo aquí como dice. Dice, y cuidarán muchas ovejas. Otros tendrán un ministerio de pastor más pequeño. Y tal vez solo se preocupen por 2 o 3 nuevos creyentes. Eso es lo que pasa. Como solo él es, ya no se preocupa 2 o 3 nuevos creyentes. Ya las ovejas ya no les importa.
Porque ya la oveja ya pasó, dice, un nuevo creyente más, otro más. Y no es así la situación. No es así. Dice, después de su resurrección Jesús especialmente dio un ministerio de pastores a Pedro. Sus palabras de despedida para él fueron: apacienta mis ovejas. Así le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. ¿Cuántos pastores están apacentando las ovejas ahorita? ¿Cuántos pastores le están dando amor? No solo quitándole toda la lana y dejando las pelonas. Y después las ovejas muriéndose del frío. Mire lo que dice el versículo. La hermana Mari tiene un versículo, vamos a leerlo. San Juan 10:13 dice. San Juan 10:13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice el 15, así como el Padre conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida con las ovejas. Y el 16, también dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Ahí. Así es, Señor. Así es, hermano. Habrá un rebaño y un pastor. Cuida las ovejas. Así como leímos el versículo anterior. Que el versículo anterior está el del buen pastor. El versículo más clave del buen pastor. Hay varios, pero este se enfoca más. Y hay una demanda en Juan 10:11 al 16. Sí. Leámoslo todo. Y lo vamos a dar cuenta de la situación de los pastores. Entonces podemos leer un poco la característica más de un liderazgo. De un liderazgo. Pero ahora vamos a interpretar el que dice, el que habla del buen pastor. Ustedes miran que el pastor normalmente lo dibujan que anda un cayado. El cayado es como un palo curvo así. También el pastor, el buen pastor también disciplina las ovejas. Amén. Las jala. Ese cayado es, un ejemplo le voy a dar. En el tiempo de antes los pastores, yo sé que hay pastores todavía, hay pastores de ovejas así, no naturales, digamos. De ahí referencia a los pastores espirituales. Los pastores naturales vamos a hablar de ellos para que le entremos al espiritual. ¿Cuál es la situación? Es similar. El pastor es similar en el aspecto espiritual, en las cosas buenas, pero no estoy diciendo que es similar en el pastor de ovejas natural que bebe y fuma. No, oye, aparte. Pero pongamos un ejemplo del pastor natural, digamos, a un pastor espiritual. El pastor que cuida las ovejas, así está, él cuida sus ovejas. Él anda ese cayado, que por eso le llaman el cayado una vara, que tiene un doblez. Cuando la oveja se quiere ir, la agarra. La agarra del cuello. Cuando la agarra del cuello, la calla. ¿Por qué la calla la oveja? Porque la oveja cuando está un poco retirada, está el lobo melodeando la situación. El lobo siempre está vigilando, que representa a Satanás. Él siempre está vigilando, aunque las ovejas dicen, a mí nadie me mira, nadie sabe. Entonces viene el pastor y cuando mira que la oveja se está saliendo de redil, la jala y la calla. ¿Por qué la calla? Porque la oveja, un ejemplo, si el pastor agarra la oveja de las piernas, donde el cuerpo, la oveja va a bramar, va a bramar. Entonces cuando brama, el lobo lo avisa y ataca. Esa es la situación de un pastor en lo natural, en lo espiritual. En lo espiritual, el buen pastor a veces toma situaciones que tienen que hacer algo con una oveja. El buen líder tiene que hacer algo por las ovejas. Y también eso es un punto del buen pastor. Le dice, llama a las ovejas que están con peligro, que sabe que está en el pecado, que sabe que ya está a punto de salirse del redil. La llama y le dice, hermano, esto está pasando. Hermano, oremos. Por medio del profeta, por medio del evangelista, Dios me reveló esto y a mí también me lo confirmó. Por eso tienen que estar los 5 ministerios. Porque el pastor cuando no tiene más ministerios, le queda preguntando al hermano, ¿es verdad que?
es verdad lo otro. Entonces, pero están los 5 ministerios, porque el profeta le confirma, Dios me reveló esto, y el profeta le dice, Dios también me confirmó de que sí es verdad. Así es esto. Entonces el pastor, el buen pastor, llama a sus ovejas, le explica la situación, le lee los versículos bíblicos, le habla conforme a la palabra, conforme a la revelación, y le dice esto y esto y esto está pasando. No importa si usted tiene un ministerio, no importa si usted diezma, ofrenda, pero la santidad es lo primero. Nadie se salva por un ministerio. Nadie se salva por cantar bonito. Nadie se salva por danzar bonito. Nadie se salva por saberse toda la Biblia. Si no la cumple. Nadie. Entonces esto es lo que queremos nosotros. El pastor es una base. Por eso se dio segunda parte. Es una base esencial para un ministerio. Recuerde que el evangelista hace una cierta función. El profeta hace otra función. El apóstol hace otra función. El maestro hace otra función. Que ellos se encargan de llevar el redil, de llevar a las ovejas a la casa, de llevar las ovejas a donde el pastor, y el pastor se encarga de apacentar las ovejas, como dice en el versículo, de darles amor, de darles cariño. Eso es lo que hace el buen pastor. Por eso el pastor se determina por decir así, el cabeza de una iglesia, pero le cuento que no es así. No es el cabeza de una iglesia. La cabeza de la iglesia es el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios mismo, y los 5 ministerios. No es así. Que en la iglesia ahora solo está el pastor, solo él, y los otros ministerios. Dios los cortó entonces, los quitó. No. Incluso después del pastor tiene que haber un copastor. Amén. En toda autoridad del gobierno, del estado, de todos lados, incluso de los animales, siempre hay un segundo. Después, si matan al primero, si matan el león primero, está el hijo, está el otro león. Siempre. En la iglesia, en la espiritualidad, también tiene que haber el pastor, y después tiene que haber un copastor. Si el pastor principal cae en pecado, porque es hombre, y quizás no fue un buen líder, va a caer en pecado como pastor. Si el pastor principal cae en pecado, le sigue el copastor, el segundo pastor. ¿Por qué los ministerios ahora se han destruido las iglesias? Porque solo el pastor es el único que está ahí. Él cae en pecado, se destruyó la iglesia, y se fueron al infierno y se descargaron montones y miles de ovejas. Ese es el problema del ministerio ahora que se está dando en las iglesias. No van conforme a la palabra, van por edictos de hombres, de ellos que han inventado. Tienen que estar los 5 ministerios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el apóstol? Él es el que abre la brecha, él es el enviado. Dice la Biblia que apóstol significa enviado. El profeta es el que escucha la voz de Dios y habla y declara la voz de Dios y mira lo que Dios quiere que mire. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros. Después está el evangelista. Imagine, primero está el apóstol, el profeta, y después está el evangelista en tercer lugar. Imagine cómo es. El evangelista se encarga de cuando llega el apóstol a romper, a destruir todo. El enviado, está el profeta y le declara la palabra de Dios a la oveja. De ahí el evangelista está para darle un conocimiento verdadero del evangelismo, darle amor, cariño, comprensión de la situación de que está pasando, de que da las buenas nuevas. De ahí está el pastor, que el pastor es el que agarra las ovejas y las ama, les da amor, les da cariño, las venda, las trasquila, todo les hace. Y después está el maestro. El maestro es el que instruye ahí, con palabras correctas, no como dice el versículo bíblico que leímos ahí, que maestros y profetas tuercen la palabra, la convierten en algo malo. Entonces, ¿por qué se necesitan los 5 ministerios? Le cuento que Satanás mismo y demonios mismos están llevando adelante iglesias cristianas, evangélicas cristianas. ¿Por qué? Porque no cumplen con las bases ministeriales. Solo está un pastor y ya estuvo.
y los demás líderes. Tiene que estar el pastor, los 5 ministerios, e incluso de los 5 ministerios tiene que haber un segundo de cada uno. Porque si falla el profeta, está el otro profeta. Si falla el evangelista, está otro evangelista. Si falla el pastor, está otro pastor. Así es esto. Así es esta situación. Así es esta situación ministerial. Entonces nosotros tenemos que saber y entender la situación, qué es lo que está pasando en las iglesias. ¿Por qué los pastores ahora se preocupan y dicen, ¿qué pasa con mi ministerio? ¿Qué pasa? Que estoy arriba y ya está decayendo y decayendo y decayendo. Porque no tiene las 5 bases ministeriales. Las 5 bases ministeriales. Cada base cumple un ministerio. Pero no, el pastor quiere cumplir todo. Entonces ese es el problema. Ese es el problema ministerial. Ese es el problema. Entonces la sierva tiene otro versículo para que vayamos ya terminando este segundo tema de los pastores. Ahí mismo en San Juan 10, versículo 12 dice: más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y las ve venir, el lobo las deja, las ovejas, dice, y huyen, y el lobo las arrebata, y las ovejas, y las dispersa. Las dispersa. Las dispersan las ovejas, y el lobo, ¿por culpa de quién? Del pastor asalariado. Si ustedes ven ahorita, tal vez yo toco siempre el problema del COVID, porque el COVID vino a destruir montones, bastantes de ovejas, hermanos, pastores, de iglesias, destruyó el mundo espiritual, fue golpeado fuertemente por este COVID. Dios permitió para ver cómo estaban las bases. Ya había sido golpeado, las iglesias. Lo único que estaban ocultas, estaban tapadas. Tenían simplemente maquillado. Entonces Dios permitió que venga una enfermedad para que miremos cómo está la situación. Y entonces usted vio que el mundo espiritual de las iglesias, fue golpeada gravemente. Iglesias gigantes, iglesias que supuestamente tenían una estructura sólida, cayeron a lo más bajo. Pastores que se divorcian con las pastoras que andan en adulterio, en fornicación, pastores que les gusta el dinero, pastores que solo les gusta el money, les gusta andar buenos carros, buenos lugares y todo eso. Ahí fue golpeado radicalmente. Dios los golpeó a los más bajos. Dios les dijo, no puede ser, no hay santidad aquí en estas iglesias grandísimas y para nada. No estoy diciendo que no es de bendición tener iglesias grandes, sí es de bendición, pero hay que ver cómo están estructuradas. La iglesia ahora solo es estructura de un pastor. ¿Y el pastor qué significa pastor? Leímos. ¿Se acuerda, sierva, qué significa pastor? El que apacienta las ovejas. Sí. Simplemente eso es. No estoy discriminando nada más, pa. Sí, porque a Pedro similarmente tenemos a Pedro como un buen ejemplar. Vino Jesucristo y le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo. Entonces, pastor, quiere aquí tengo decir el versículo. Que apacienta las ovejas. Que apaciente el rebaño, que le tome con amor, que les dé amor. Aquí está, apacienta mis ovejas, dice, vamos a ver aquí, apacienta mis ovejas. Está en Juan 21:20. Sí. Está en Juan 21:20. Entonces, vamos a leer otro versículo sobre los falsos profetas y los falsos maestros. Falsos profetas de los últimos días. Vamos a leer eso en Mateo 24:24. Búscame la sierva por mientras. Entonces, esta es la situación que tenemos nosotros ahorita, el pastorado. Hay que tener cuidado, hermanos, pastores, líderes, que solo hay un pastor en la iglesia. Tienen que estar los 5 ministerios. Si no están los 5 ministerios, hay que pensar bien. Orarle a Dios, orarle al Espíritu Santo que vaya revelando. Porque cada ministerio tiene una función. Un pastor jamás va a evangelizar como evangeliza un hermano que es evangelista. Jamás. Jamás. Yo se lo aseguro 100%. Como maestro, yo jamás voy a hacer lo que hace un evangelista, o lo que hace un profeta, o lo que hace un apóstol. Jamás lo voy a hacer como lo hace él.
Jamás. Ya le di un ejemplo qué es lo que pasa. Ya le di el ejemplo qué es lo que pasa. Un varón, un economista, digamos, que le den un trabajo que no lleve economía, le cuento que va al fracaso. No es la función de él. No es la función de él. Entonces ese es el problema del pastorado ahora, que se ha delegado por sí mismo, no en la Biblia, sino por sí mismo. Se ha delegado una autoridad, un endioseamiento, se ha endiosado, que solo él puede todo. Y después cuando la iglesia cae, le echa culpa a los líderes. Amén. Le echa culpa a los ministerios. Pero si él falló, porque él se ha endiosado. El pastor es la cuarta. Es la cuarta de los 5 ministerios, es la cuarta personalidad. No es la primera. La primera está el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y entonces, y todos ellos hacen esto, el poder de Dios. Ese es el problema del pastorado, ese es el problema de las iglesias. Ese es el problema. No obedecen la palabra de Dios, se rigen autoridades por sí mismos. Y si ungen a otro pastor de la familia. Yo tuve una iglesia que era toda la familia, solo ellos se ungían. Solo ellos se ungían. Y había bastantes personas tenían el llamado al ministerio. Pero esa iglesia solo ungían solo su familia. Estaban judaizando. Porque los judíos así hacen, solo ellos, aunque pequen, pero solo ellos. No hay otro redil, ellos eran los más santos. En la iglesia donde yo iba, solo ellos. Dígame dónde está la iglesia. Le cuento que esa iglesia se destruyó. Se destruyó. Investigue. Si hay una iglesia que se cayó, investigue. Y ahí en la iglesia que se cayó están los 5 ministerios. No, solo el pastor. ¡Bum! Por eso es. Porque el pastor es el que se cree el pulpo, el que sabe todo. No. El pastor simplemente es el qué. ¿El qué? El que cuida las ovejas significa ser pastor. El que pacienta las ovejas. El que le da amor a las ovejas. Eso significa ser pastor. No significa ser el jefe de todo. No, estamos equivocados, pastores. Estamos equivocados, líderes. Si no, por Facebook contácteme. Mándeme un mensaje. Y podemos leer la Biblia. Aquí tengo hasta la Torá, miren. Aquí tengo hasta la Torá. Podemos leer la Torá. Y buscar versículos a ver si así como dicen ustedes que el pastor es la principal de la iglesia. Ellos son los jefes de todo, por decir así. Ellos son la máxima autoridad. No. La máxima autoridad es Cristo, el Espíritu Santo y Dios. Y la palabra. Ellos son la máxima autoridad. Ellos simplemente son servidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que los servidores son los 5 ministerios. Si no están los 5 ministerios hay problema. Eso se va a derribar de una forma u otra. Yo se lo aseguro 100%. La hermana Mari tiene otro versículo que lo va a compartir. En Mateo, ¿qué dije yo? Mateo 24. Ya estamos llegando al tiempo, ya estamos terminando. 24. Sí. Porque se le llevarán, dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán engañadores, dice, señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Amén. ¿Se dice ahí? Estamos escuchando. Aún a los escogidos se levantarán falsos cristos. ¿Usted sabe qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa el Mesías, el que ha de venir, que ya vino. Y ahorita se están levantando bastantes personas así. Y se va a levantar uno, el cual es el Claro, se va a levantar uno que es más, que es el general de todos, pero ahorita están levantando de eso. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice más abajo? Más abajo que serán engañados. Dice, serán engañados hasta los escogidos. Te engañarán si fuera imposible aún hasta los escogidos. Y el 25 dice, ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mira, ahí está el Cristo, desierto, dice, no salgáis, o mirad si es los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente, así se muestra hasta el occidente, y así será también la venida del Hijo del Hombre, porque a donde quiera que estuviera el cuerpo,
Ahí también se juntarán las águilas. Sí, las aves. Eso es la referencia de la palabra de Dios, que hay muchas personas que ahorita bueno, pues ya hay personas que dicen que ya vino Cristo. Ahorita con el COVID ya vino Cristo, dice. No ha venido el Señor. El Espíritu de Dios todavía está con nosotros. Y recuerde que lo primero, cuando venga Cristo, lo primero que va es el Espíritu de Dios. Se sale de este mundo y empieza el problema de la tribulación. Claro, van a pasar 3 años y medio y después viene el otro descontrol. La iglesia no va a estar aquí. Cuidadito, no sé, es una advertencia. Nosotros, hay montones de iglesias y pastores que creen que ellos van a estar en el rapto. Ellos después del rapto se van a quedar. Les cuento que los que se quedaron fue porque andan mal. Los que andan mal. Ya se quedaron porque se quedaron porque andan mal. Porque los que nosotros, me incluyo yo, si yo ando bien con Cristo, obedezco los estatutos, ando en santidad, y cuando toque la trompeta, yo me voy a ir. Y si me quedo, es que andaba mal. Ahí me van a ver. Y van a decir, no, pero hermano, andaba mal. Así es la realidad de la situación. Entonces, vamos ya para terminar, vamos a leer los falsos pastores. ¿Cómo identificar los falsos pastores? Leímos referencia, escuchamos referencia, vamos a leer los falsos pastores. El Señor les quitará el rebaño. Ya lo habíamos dicho en la segunda parte, vamos a repetirlo. Trabaja por amor al dinero. No se preocupa por el alimento de las ovejas. Ni predica bien, ni habla bien, ni se preocupa escudriñar la Biblia, ni hay ayuno, ni oración, ni nada. Él le vale, pues él solo va a la iglesia. Alabaré, hermano, a diezmar y ofrendar y hasta mañana para su casa. No, solo lo mismo. Mire esos que son hay los un falsos versículo pastores. También el 45 dice, El 45 ¿quién es el buen en siervo y fiel prudente, que cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ahí está, hoy. Ahí está. Ahí está referendo a esto. Él no se preocupa por el alimento. Ahí está el versículo. En 24 al 45. Lo vamos a anotar siempre para la próxima clase. Sí. Del 24 al 25. No se preocupa por el alimento de la casa. El buen siervo que pone ahí, que el buen siervo es el pastor. Pero recuerde que el pastor es el que tiene que estar en la casa, apacentando las ovejas. Eso es. Eso significa pastor. No significa nada más. Y el 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear, y dice, con sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá de su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es la realidad. Si el pastor o los hermanos piensan, que yo he escuchado a varios hermanos, yo he platicado, que dicen que ellos van a quedar en el rapto, cuando venga Cristo dice que van a vivir la tribulación. No. Nadie de los cristianos verdaderos que andan en santidad, que están sellados por el Espíritu Santo, van a quedar en la tribulación. Nadie. Nadie el que se quedó era porque no tenía el sello, andaba mal, pues. No importa que sea pastor, líder, los 5 ministerios, no importa, anda mal, anda en pecado, ya estuvo. Dios no lo va a aceptar, ya estuvo, eso es. Porque es la Biblia que sin santidad nadie me verá. Esa es la realidad de todo. Entonces, sigamos. El pastor no se preocupa por el alimento. Eso estamos leyendo el mal pastor. No, dice, busca señorearse a sí mismo, el mal pastor. No ama al rebaño. Oiga bien, qué tremendo. Se apacienta a sí mismo. No usa la puerta. Pastores no usan la puerta. Son dioses ellos. No usan la puerta. Son dioses. Ni oran, ni ayunan, ni evangelizan. Ellos llegan ya con la Biblia, ya se lo saben todo. Ya dicen, aquí. Y no es así. Pastores líderes. Enfoquémoslos en esto. Enfoquémoslos en esto. La vez pasada yo dije, se escucha amarillista, se escucha feo. Pero el pastor que no está cumpliendo con su llamado, el llamado Dios nunca se lo va a quitar. Mejor apártese, reconcilie con Cristo, busque presencia de Dios, busque presencia del Espíritu Santo, lea la Biblia y dele otra oportunidad a otro que sí puede.
Le cuento que en el ministerio que yo estuve, hubieron cientos de ministerios que un pastor los destruyó. Los pastores destruyen también generaciones. Quizás, le voy a dar un ejemplo, como generaciones. Quizás en la iglesia hay una persona que tiene un llamado a ser un pastor, un líder, un profeta, un evangelista. Pero el pastor, porque su egoísmo, porque ni como líder sirvió, su egoísmo no le da el llamado. No lo ungen con el llamado. No lo llama como Dios dice. No le da la oportunidad como Dios dice, como Dios le dio la oportunidad a él. Entonces, la persona que está hablando un ministerio, él no sabe, él solo siente que sí tiene el llamado, pero como el pastor, la máxima autoridad, porque él se lleva a la autoridad, entonces el ministerio se pierde. Y las generaciones y las personas que esa persona iba a convencer, iba a llevarlas al Señor Jesucristo, también esa generación se perdió. Hasta que Dios pone otro, y Dios usa otro siempre, va. Cuando Dios tiene algo, usa otro. Pero Dios ya tenía a alguien elegido. Le voy a dar un ejemplo. Se imagina que cuando este varón iba a ungir a David, este varón hubiera dicho, no hubiera hecho caso a Dios. No, yo voy a ungir a cualquiera. Se imagina lo que le hubiera pasado al pueblo de Israel. Se imagina la generación de Jesucristo cómo hubiera sido, porque recuerde que de ahí viene la generación de Jesucristo del rey David. Se imagina la destrucción que hubiera pasado. Solo porque un profeta dijo que no. En este caso, solo porque un pastor diga que no, porque el pastor es egoísta. Les cuento que hay un montón de pastores que destruyen montones de ministerios por el mismo egoísmo, por el egocentrista. Le digo que yo estuve en una iglesia que solo el pastor solo ungía a sus familiares. No importa que no eran en pecado, no importa que eran pecadores, pero ungía solo a ellos. Y pregúnteme dónde está la iglesia. Está destruida. Espiritualmente está destruida. Está destruida. No los queramos engañar, hermano. Pastores, amemos a nuestras ovejas no por el dinero, no por el bien que los hace, no por la obra que los ayuda a salir adelante. Amemos a las ovejas por el corazón que Dios pide que las amemos, que demos la vida por ellas. No importando cómo, no importando si los da, si los agradece o no los agradece. Es un amor sin conveniencia. Pero si un pastor ama a una oveja porque es la que le canta bonito, es la que le da el diezmo, la ofrenda, ¿en qué estamos? ¿Usted cree que ese es amor? No es amor. Entonces, falta el último tema. Se llaman los maestros. Falta el último tema, los maestros. Estamos tocando los 5 ministerios. Y el del pastor, yo sentí, y el Espíritu de Dios me movió a darle otra segunda parte. Porque es bien extenso. Porque recuerden que el pastor significa el que apacienta las ovejas, el que apacienta el rebaño, el que ajunta las ovejas, el que las ayuda, el que las sana, el que les da amor, el que les da cariño. Hermanos, líderes, los 5 ministerios. Si un pastor no llena esto, oremos. Oremos. Y en la iglesia, en los templos, tiene que ver los 5 ministerios por ordenanza. No solo un pastor y líderes. Le cuento que eso al final se va a destruir. Dios me los bendiga, siervo. Hermana Mari, tal vez unas palabras, hermana Mari, de reflexión, porque ya terminamos el tema del pastorado. Para terminar, para concluir, porque ya ahorita ya estamos en la hora. Hermana Mari, sí, quedamos más con que hermana Mari. decirle, verdad, mis hermanos, verdad, fieles oyentes, amigos y amigas y pueblo de Dios, verdad, congregaciones, y aquí todo en general les decimos que esta palabra, pues que ojalá nos lleve a la reflexión, verdad, de que se les ha hablado
más que todo a las cabezas que son los pastores, ¿verdad? Los que están frente a una congregación. A ellos pues directamente el Señor ha hablado a sus vidas, y ojalá pues que si ellos no tienen esa visión, ¿verdad? Generalmente como Jeremías, pues que Dios me les va a ayudar, mis hermanos, no se preocupen. Tienen un Dios de poder, un Dios que los llamó, pero un Dios que les entregó algo en su mano, el cual es un rebaño, para que le den el amor verdadero que ese pueblo necesita, ¿verdad? Y que podamos ejecutar, como dicen, directamente como Dios manda, porque a Jeremías así le estaba diciendo, se le estaba dando, como dicen en el mundo, vuelta, va, y en lo plano se le quería dar vuelta al Señor, pero el Señor le dijo, es una orden que te doy. Y entonces cuando nosotros, desde el momento que un siervo o una sierva toma una grey, o sea, un rebaño, es una responsabilidad que lleva en su mano. Amén. Y entonces tiene que cuidarla y protegerla y cubrir, ¿verdad? Sus ovejas cada momento, estar atenta a ella, darles el alimento a tiempo. Dice, si el siervo fiel y prudente, dijera en su corazón infiel, prudente, dice, es aquel siervo, ¿verdad? Que está frente siempre, que cuando una oveja le llama y le dice, pastor, mire que tengo esta necesidad, sea económica o sea espiritual, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Yo quiero agradecer a los pastores, ¿verdad? Directamente los que están siempre al pie de la bandera cuidando a sus rebaños. Yo Amén. Sé que hay lindos pastores que lo hacen. Sí hay. Aquí hay bastantes pastores. En la iglesia, pues mis pastores, ellos son de ejemplo, ¿verdad? Que cómo cuidan a su rebaño. El pastor Juan José, le quiero felicitar y saludos desde aquí hasta el país de Guatemala. Pues la pastora Carol también, una mujer de Dios, va, una sierva de Dios que se preocupa por las ovejas y ella está siempre pendiente. Ese es el siervo, ¿verdad? Prudente, el siervo fiel, el que habla en Mateos 24:45. Ahí está diciendo, ¿verdad? Esto es lo que yo puedo agregar en esta noche. Y pues la palabra que trajo el hermano Elvin Escoto es de eso, referido a los pastores, y otro tema que no, bajo el tema el mismo, ¿verdad? El mismo tema pues que se va a continuar. De los cinco ministerios que se va a hablar. El último tema es el maestro. Así, el último tema que va a entrar ya en la introducción es el maestro, ¿verdad? Que es necesario que la palabra nos hable un poco fuerte, porque si no es así, nosotros no empezamos a reconocer. Y reconocemos, ¿verdad? Y es por eso el Señor es que nosotros tenemos que estarle cada día, como dicen, siempre en la presencia del Señor, para estarle pidiendo en qué estamos fallando nosotros, o qué ha pasado, o qué estamos descuidando. Por eso Jeremías él no se daba cuenta ni sabía lo que iba, solo decía que él era un niño. Y es que a veces nosotros, ¿verdad?, en la vida espiritual, estamos así como un niño cuando comienza a caminar en el ministerio. Jeremías estaba comenzando a caminar, él no sabía la visión. De repente le dijo, es que yo pondré palabras en tu boca. Y Jeremías diciendo, yo soy tartamudo y sordo. Pero es que Jeremías estaba tartamudo espiritual y estaba sordo espiritual. Pero que Dios le estaba dando una orden y la tenía que cumplir. Porque el orden de mi Padre Celestial se cumple al pie de la letra, ¿va? Cuando Él habla. Entonces, sin más que decirle a mis hermanos, ¿verdad? Hermanas, siervos y siervas que estamos en esta transmisión, pues, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor, hablando un tema muy importante que tocó el hermano Elvin Escoto, referido a las personas, ¿verdad? Que están como cabezas en una congregación, que son los pastores. Bueno, ahorita ya el otro tema que viene es de los maestros. Pero, hermanitos, es en el amor de Cristo, ¿verdad? Yo les digo, es bueno que la palabra de Dios nos hable de vez en cuando, porque en algo nosotros a veces estamos fallando y no sabemos en qué. Entonces las ovejitas, apaciente sus ovejitas, pastor. Pastor, que tal vez usted se ha ido al mundo y dejó una congregación, venga al arrepentimiento, Cristo Jesús le está hablando, ¿verdad? Hoy encontramos un siervo, el Señor por ética no digo el nombre, pero ese siervo me dio tanto pesar cuando lo vi, saber que Dios dio un rebaño en su mano y que Él no lo tomó, se fue al mundo, pero estamos orando que Dios lo va a levantar, porque 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará, y estamos orando y Él se va a levantar. Amén. Hoy pues con la hermana Cindy, ¿verdad? Una gran mujer de Dios, que es la esposa del hermano Elvin Escoto. La hermana Cindy, pues Cindy Martínez, es una profeta del Señor. En la iglesia nosotros, ¿verdad?, le tenemos mucho cariño, aparte que yo la miro como mi hija a ella.
y a toda su familia. Ahí estamos, somos una familia, todos Ramírez Martínez, ahí un solo relajo, pero Amén. somos familia. Amén. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Hablándole palabra de Dios y palabra de ánimo al siervo, ¿verdad? Que le estábamos dando palabra, que Dios lo va a levantar. Y como dicen, ¿verdad? Eso nos ha mandado el Señor, a levantar, a rescatar la oveja que está en el hoyo, a la oveja que darle ahí ese, extenderle la mano para que él se levante o ella se levante. Hermanito, si usted necesita oración y usted quiere, ¿verdad?, aceptar al Señor Jesucristo, también escríbanos. Ahí también se le va a hacer una oración de fe. Si usted, persona, amigo, no es cristiano, no asiste a una iglesia, yo le invito que por medio de esta radioemisora usted se conecte por el celular y usted mira los videos que se suben ahí de danza, de prédica, mírelos. Yo le invito a que los mire. Jesucristo le está hablando. Y le invito a la iglesia Chequiná, ¿verdad? Aquí en la Quesada, queda ubicada. Si usted puede acompañarnos, ¿qué días son los cultos? Viernes, domingos, Sí, domingo. viernes y domingos, y supongo que miércoles también, Sí, ¿verdad? miércoles. Esos son los 3 días, amigo, amiga, ¿verdad? O hermano que anda apartado. Yo le invito que venga y nos acompañe a la iglesia de Chequiná Elohim, ¿verdad? Y por este canal, pues, créame que esta palabra del Señor nos hizo reflexionar a todos, y esta palabra es para mí y para cada uno de todos los oyentes. Quiero, ¿verdad?, despedirme pues con broche de oro aquí con el hermano Elvin Escoto. No sé si tiene otra Sí, yo reflexión ya ahí, para ¿verdad? terminar, yo voy a leer un broche de versículo oro. de... Cerramos con broche de oro con un versículo, ¿verdad?, que siempre está referido al tema. Sí, Que amén. el hermano Elvin, pues cerramos ahí con broche de oro con el versículo, ¿verdad? Sí, porque ya ahorita ya los pasamos Sí, de pasen tiempo muy buenas realmente. noches, ¿verdad? Cada uno de ustedes, y que el Amén. Señor me les bendiga, que duerman y descansen, y les deseo un feliz sueño a cada uno de ustedes, mis amados, ¿verdad? Amigos y hermanas y fieles oyentes. Pasen muy buenas noches. Que los ángeles me los acompañen y me los cuiden. Amén. Amén. Gracias, hermana Mari, gracias por su amor, su dedicación, pues que de verdad hay pastores buenos, como yo dije en la primera parte, y en la segunda parte también lo repito, hay pastores buenos, hay pastores que sí aman a sus ovejas, pero hay pastores que no las aman. Entonces hay que referirse también a lo malo también, para que lo malo cambie y transforme. Vamos a leer un versículo en Salmo 23, que todo el mundo lo sabemos, para que lo recordemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Hasta ahí lo vamos a leer, siervo. Recordemos que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la santidad en Dios, porque es lo que los va a salvar. Ningún ministerio salva. Ningún ministerio, ni porque usted es pastor, ni porque es líder, ni porque es profeta, ni porque es ungier, no lo salva. Simplemente eso es la voluntad de Dios, pero el que lo salva a usted es andar en santidad. La Biblia misma dice que sin santidad nadie lo verá. Y estudiamos, ahí está en Chequiná, en la página de YouTube, hay un tema que es la santidad. Porque hay varios tipos de santidad. Hay varios tipos de santidad. Entonces Dios me los bendiga, hermano. Buenas noches, saludes a los pastores. Es que el canal prácticamente, el canal es referente al Elohim, pues referente a cuestiones bíblicas directas. Amén. Porque este canal surgió de la presencia de Dios, pues surgió del Chequiná de Dios. Y nos damos cuenta de que este canal es referente a situaciones que están pasando en las iglesias, situaciones que están pasando en el mundo, situación que por qué el mundo espiritual, por qué las iglesias, por qué la congregación se está destruyendo, por qué la iglesia está destruyendo. Lo más es como reflexivo y ver el lado por decir real de la situación. Porque recuerde que la salvación solo es una. Y si usted muere y usted no ha aceptado a Jesucristo y no está Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo, usted se perdió. Se perdió y ya estuvo. No hay segunda oportunidad. No es un videojuego que va a dar segunda vida. No, solo es una vez. Entonces, hermanos, pastores, buenas noches. Agradezco a los buenos pastores. A los malos pastores, por favor, busquemos de Dios. Demos un buen ejemplo. Amemos a nuestras ovejas. Los necesitan bastante. Y Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Y buenas noches. Bendiciones, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros
y Él siempre va a estar con nosotros, porque Él siempre los ha cubierto y los ha protegido. Dios me los bendiga.